gusta mucho la palabra neofeudalismo. Vamos a ver qué es y qué tiene que ver con aquel antiguo feudalismo de la Edad Media. Hay una tendencia importante que está vinculada a la relación entre la propiedad de un activo y su uso, y eso es el neofeudalismo, que siguiendo el antiguo esquema feudal, nos marca que avanzamos hacia un sistema en el que las personas no poseerán lo que usan, como en el modelo de Spotify, de Netflix. Es decir, ya no se compra la película en DVD, ya no tenemos un objeto palpable con un contenido que se pueda tocar, sino que uno se suscribe continuamente a una plataforma desde la que se beneficia de los contenidos, y una vez que finaliza la suscripción, no nos queda nada. Al extender este modelo, el gran capital será dueño de los activos, que el consumidor utilizará pagándolos según su uso. Este modelo se puede aplicar a casi todo, desde automóviles a teléfonos móviles, a casas, algún día, quién sabe, incluso hasta la ropa. Una especie de arrendamiento eterno. En este modelo, la propiedad por parte de individuos se desalienta en beneficio de aquellos que, en cambio, se convierten en superpropietarios que recaudan una participación constante, en realidad creciente, de los ingresos de millones de clientes. La competencia será entre plataformas para ocupar una parte cada vez mayor de las carteras de gasto de los clientes. Y eso es lo que nos están diciendo cuando nos hablan de la Agenda 2030. No tendrás nada, pero serás feliz. No vamos a ser dueños de nada. Vamos a utilizar las prestaciones que ellos nos brindan, pero ellos van a seguir siendo siempre los dueños del bien material. Y nosotros vamos a pagar por su uso, y cuando termine el uso, no nos quedará nada. Eso es el neofeudalismo, donde obviamente va a haber un señor feudal, que en este caso van a ser las grandes empresas, sobre todo Big Tech, y va a haber millones de personas que no van a tener nada, van a consumir, pero para consumir les van a tener que pagar a los grandes dueños, que antiguamente eran los grandes dueños de la tierra, y ahora van a ser los grandes dueños de las plataformas, de los bienes de consumo. Por eso se habla de neofeudalismo. Es el mismo sistema, pero pasa de la tierra a los objetos, a cualquier cosa que uno necesite. Y el sistema piramidal, en donde hay muy pocos arriba y muchísimos abajo. No es que eso haya cambiado mucho, pero fue cambiando con los años, y ese pequeño grupo de señores feudales se fue agrandando cuando nació la burguesía, y de ahí salió la clase media. Bueno, la tendencia es que no haya más clase media, no haya más una clase, es decir, va a haber dos clases. Los grandes dueños de las multinacionales, sobre todo de las plataformas digitales, que son muy pocos, y el resto. Y esto lleva, por supuesto, a la desigualdad, a los derechos desiguales. Esto tiene que ver, obviamente, con la globalización. Y también tiene que ver con la inmigración en masa ilegal, con fronteras abiertas, con corporaciones multinacionales, todo lo que el globalismo fomenta.
Y es un término que usa tanto la derecha como la izquierda, porque como sabemos son lo mismo. Y ya en este punto no importa la izquierda o la derecha, porque el sistema neofeudal ya no tiene que ver con eso. Es un orden defendido por intereses comerciales, donde las corporaciones pasan a tener el poder del Estado. Y hablo de corporaciones comerciales, porque ya sabemos el tema de la ley natural y los países que son corporaciones, pero en este caso hablamos de las corporaciones como empresas, y donde directamente queda blanqueado que ellas son quienes dirigen todo y que tienen mucho más poder que un Estado. Entonces, el neofeudalismo, que es lo que nos esperaría en un futuro, según estos señores de la globalización, del foro de Davos y todos los que están haciendo las cosas que están haciendo, tiene que ver con básicamente la desigualdad y el no tener nada, que es lo que están buscando. Que no seamos dueños de nada, que todo sea prestado, pero prestado o pagando, es decir, alquilado. Lo uso, lo devuelvo, pero lo pagué. Sin embargo, no me lo quedo, porque lo que estoy pagando es casi un concepto, no es un objeto. Y esto tiene que ver con la digitalización. Y que todo lo que consumimos básicamente es digital. Las propiedades, las casas, apartamentos, pisos, también van a quedar en manos de un pequeño grupo que está comprando todo. Y aunque uno quiera comprar, el precio va a ser exorbitante y además no va a haber en plaza para comprar. Entonces no va a quedar otra que arrendar, alquilar, rentar. Y ya nos los dijeron, incluso con la ropa, porque eso trae problemas al clima, incluso, porque tenemos el problema del cambio climático. Entonces, se va a poder consumir muy poca ropa y va a estar contabilizada y también se van a fijar en el consumo de alimentos. Y lentamente nos quieren llevar a eso. Y vamos a volver a ser una sociedad feudal, con todo lo malo que tiene esa sociedad feudal. Va a cambiar simplemente que va a ser una sociedad tecnológica ahora. Y si antes alguien tenía una guitarra, ahora va a poder escuchar música a través de un dispositivo, pero cuando termine su suscripción, se acabó. Y va a estar condenado a estar suscripto eternamente si quiere escucharlo. Suena raro, suena a las novelas de Orwell, pero resulta que Orwell no se equivocó hasta ahora. Entonces, ya nos están hablando de esto desde hace más de 10 años. Ya nos contaron de qué se trata la Agenda 2030, aunque la estiren al 2050. Y es hacia donde nos quieren llevar y hacia donde no tenemos que ir. ¿Vamos hacia eso? Todo indica que sí. Esperemos no llegar a eso porque realmente no es beneficioso para nosotros, sí, para las élites, y por eso van marcando ese camino con su agenda. Eso es el neofeudalismo. ¿Para qué volver a algo que está superado? Pero esta vez, además, con el tema de la tecnología,
el transhumanismo y todas esas cosas que ya sabemos que nos quieren meter a toda costa con sus agendas, y esperemos que no lleguen.